1:14 de la tarde de este martes 29 de julio de 2025. ¡Qué mañana! ¡Cuántas noticias! Nos hemos tirado 2 meses que parecía esto que no se movía el árbol, no había hojas, no había ramas, no había tronco, no había nada. Y después, en 15 horas, la lámpara ha salido el genio y ha dicho: bueno, señores y señoras, procedemos a movernos. Guedes, Duye Caleta Car, mucho movimiento en la zona de la Real Sociedad. Gary Gorostivi. Vamos a ir por partes porque este último es el futbolista que más cerca está ahora mismo de fichar por el equipo. Fabrizio Romano esta mañana hacia las 9 destapaba la noticia y anunciaba que la Real, de forma exclusiva, porque esto no nos lo hemos visto nadie, estaba muy cerca de fichar por la Real Sociedad en forma de cesión, de compra no obligatoria, que es algo que hemos conocido hace algo menos de una hora, también por el propio Fabrizio Romano, central del Olympique de Lyon, de 28 años, que en la última temporada ha disputado 19 partidos con el equipo francés. Un futbolista conocido en Europa por haber jugado también con el Southampton, con el Olympique de Marsella, con el Salzburgo. En la 2017-2018 jugó ante la Real en Anoeta en aquella eliminatoria infausta donde caímos en la vuelta en Austria. Y un central muy bien valorado con su selección, no tanto con el Olympique de Lyon. Sí, eso es, con su selección, por lo que hemos visto en estos parones de selecciones que ha habido este año, ha disputado 9 partidos de 10 posibles y bueno, sobre todo en el último tramo ha sido titular indiscutible, central por la izquierda jugando, aunque es verdad que es diestro, y con el Olympique de Lyon sí que sobre todo en este 2025 ha perdido bastante protagonismo, aunque es verdad que la Europa League la ha jugado más, pero en Liga ha pasado bastante inadvertido. Un jugador que bueno, destaca sobre todo por su altura, 1,93 si no recuerdo mal, juego aéreo bastante bueno. Es verdad que a la velocidad o a la carrera no es su punto fuerte, pero bueno, le gusta, por lo que he visto también un poco, le gusta sobre todo ir al suelo, cortar también los avances del rival en vez de medir a la carrera, pero bueno, bastante seguro en ese aspecto. Pero es verdad que por lo que hemos leído también un poco de la liga francesa, bueno, los adictos a eso dicen que Olympique de Lyon no ha dejado muy buenas sensaciones. Me pasaba Luis Nuevo, nuestro querido Luis Números, esta mañana un informe en el que valoraba mucho su poderío aéreo, 1,93, lo estaba aquí repasando efectivamente. De hecho este año ha metido un gol con el Olympique de Lyon. 19 son los partidos en Liga, por matizar, ha jugado 28 contando la Europa League. Tiene un historial muy limpio de lesiones, lo cual me sorprende gratamente porque en este equipo no es algo que suele ser común, ya que la verdad no hemos tenido mucha fortuna con los últimos fichajes. También es un muy buen futbolista en cuanto a intercepciones, también en cuanto a duelos defensivos, no tanto en duelos aéreos en este último año, aunque su altura ayuda a que los gane. Donde no es nada bueno es tanto en la progresión del balón como en la velocidad. No es un jugador especialmente rápido, por tanto a la espalda de la defensa sí que sufre. Pero me parece un central interesante. Vamos a dividirlo en 2 planos. Uno es el económico, otro es el deportivo. En la figura económica creo que es perfecto la operación, porque la Real estaba buscando un jugador con experiencia de nivel europeo que pudiese llegar a la Real Sociedad en forma de cesión, encima de compra no obligatoria, así que mejor que mejor, porque lo que busca la Real es alguien que acompañe a John Martín, que compita con Zubeldia y que pueda también dar la oportunidad a John Pacheco de romper la famosa puerta, que de momento todos estamos de acuerdo en que no ha roto, no ha pasado todavía la prueba de ser el titular de la Real Sociedad, o por lo menos en este último año, que era el año llamado para John Pacheco a ser el año en el que pasase a ser el central titular, no lo ha sido. De hecho, Nayef Aguer viene con esas pretensiones. Nayef Aguer viene cedido a la Real por un año porque era un central que en teoría iba a ser la transición dulce a John Pacheco. No lo ha sido. No lo ha sido, y por eso estamos un año después buscando central de forma reconocida por el presidente de la Real. Me parece que económicamente, además, por estas cifras, 3-4 millones de euros la opción de compra, genial. Vamos a ver si termina funcionando o no. Obviamente, si pega un pelotazo el chico, pues igual el Olympique de Lyon no tiene ninguna gana de vendernos. Es el pero de las compras no obligatorias. Pero vaya, viene aquí en forma de cedido, así que en el plano económico, bien. En el plano deportivo, entra dentro de lo que estaba sonando en el mercado, porque Igor Julio es un poco el perfil de futbolista. Creo que cumple mejor lo que necesita la Real con un John Martín que ya te va a dar duelos aéreos. La Real va a crecer muchísimo en el juego aéreo. Esto sumado a la apuesta que ha hecho
con la contratación de un especialista a balón parado, pues creo que habla muy bien de las intenciones de la Real este año, que va a ir en dirección a mejorar corners, faltas, etcétera. Pero no sé, Gary, ¿qué opinas tú? Aquí tengo los mensajes de los oyentes, les estoy echando un ojo así por encima y tengo opiniones de todos los colores. Bueno, es verdad que al final la Real, en un año donde no va a disputar Europa, si termina así su mercado de centrales y si no hay salidas, va a tener un total de 5, por lo que allí me sorprendería un poco. Vamos a ver si se produce alguna salida no esperada o, bueno, también hablamos aquí de Zubeldia a pasar al pivote. Tampoco hemos visto en este amistoso, por lo que, bueno, me sorprende un poco por esa parte, porque al final es verdad que hay 5 centrales, juegas menos partidos y, bueno, por ejemplo, el Pacheco, que le quieres dar minutos esta temporada, pues también de una manera lo estás privando, ¿no? Habrá que ver, es verdad que, bueno, los informes, sobre todo en Liga, no son muy positivos de él, hay que verlo, obviamente, pero bueno, tiene una amplia experiencia también en competiciones europeas, jugando Champions, Europa League, Conference League, por lo que por esa parte también sería algo positivo, y económicamente hablando, pues me parece un negocio muy positivo. Va a ser una cesión, paga su sueldo y, bueno, si te convence su año, pues puedes pagar 3-4 millones, que no es una cifra muy elevada. A mí eso sí que es lo que más me gusta de la operación, y creo que va a ser un mercado que, fíjate que aunque la Real haya ingresado todo lo que ha ingresado por Martín Zubimendi, pues va a ser un mercado en el que la Real tampoco creo que vaya a arriesgar mucho dinero en todas las posiciones. Creo que se están guardando la pasta para gastarla en una, que todos tenemos la idea de que va a ser el centrocampista, por eso se está hablando de X Fernández, por las cifras de las que se está hablando, que eso sigue paralizado, pero creo que poder cerrar a Duye y a Gonzalo Guedes, que es el siguiente jugador del que vamos a hablar, me parece positivo en estas cifras. En el plano deportivo sí que me deja un poco más frío, un poco la trayectoria que ha tenido este futbolista. No le conocía, voy a ser totalmente honesto, tampoco, no tenía ni idea y me está costando pronunciar su nombre. Me sonaba de la eliminatoria contra el Salzburgo, porque a mí se me quedó muy marcada, con jugadores de aquel equipo como estaba Xavier Schlager, Haidara, estaba también el coreano Wang, que ha estado en el Liverpool hace poco, si no me equivoco, ¿no? Había estado en la Premier, por supuesto Dabur, era un Salzburgo que tenía un equipazo, pero no tenía tanto recuerdo de este central. Tenía más, por ejemplo, de Dabur, que es el que nos mete el penalti en la vuelta. Es la trayectoria la que no me termina de convencer demasiado, porque ni en el Olympique de Marsella, ni en el Southampton, ni en el Olympique de Lyon ha rendido como esperaba que se rindiera un futbolista que llegó a valer 25 millones de euros en Transfermarkt. Fue un futbolista con muchísimo potencial, así como con la selección de Croacia. Es un jugador que está muy bien valorado y que rinde muy bien. Antes me comentabas, Gary, fuera de micrófono, que ha jugado, de los últimos 9 partidos con Croacia, ha jugado 8. No, de 10 ha jugado 9. De 10 ha jugado 9. Eso me inspira confianza ante un jugador de carácter internacional. Pero es verdad que las trayectorias en la Liga Francesa y en la Premier no son del todo positivas. Ahora, creo que la Real tenía que incorporar a un jugador así, es que no podía aspirar a mucho más. O te gastas dinero en fichar a un central contrastado que te puede dar con garantías al 100% jamás, eso no existe en el fútbol, pero con garantías mínimas un buen rendimiento, o fichas a un jugador que pueda acompañar a la generación de centrales que tienes y en la cual confías y que pueda empezar de titular. Creo que este es el caso. No nos vamos a esperar a Beckenbauer, pero sí que nos podemos esperar un futbolista que pueda por lo menos mejorar las parcelas en las que la Real era un suspenso, y una de ellas era el juego aéreo y en concreto la altura, porque Aritz Elustondo, Igor Zubeldia son centrales de carácter más bajo, son 2 centrales que no superan el 1,85, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, que te venga un central de 1,93 y que puedas tener al lado a un John Martín, que es el rey de reyes en el juego aéreo, pues da a la Real Sociedad una superioridad que hasta ahora no tenía, y eso me gusta. Sí, va a ser muy positivo. Habrá que ver también Sergio Francisco por qué pareja de centrales ha puesto. Al final Zubeldia sí que ha sido más fijo, pero bueno, John Martín también aparece allí. Yo no le veo al principio con esa vitola de titular a Catela Car, el nombre yo también a veces se me olvida. No, yo estoy teniendo lo mismo, o sea, Duje Catela Car. Además que estamos acostumbrados a los croatas que se terminan ich todos, Modric, Kovacic. Creo que hemos fichado al único croata que no termina en ich. Sí, porque tenemos Susic, que también termina en ich. Efectivamente. Porque, bueno, más allá de eso, pues sí que me imagino que no vendrá con esa vitola de titular,
pero bueno, como tercer, cuarto central, al final en ese sector izquierdo, pero yo, bueno, me voy un poco a eso de... Tengo esa duda de qué hará con Pacheco, porque al final es verdad que ha generado dudas o no ha derribado esa puerta del primer equipo, y al final con esta incorporación pues hay esa sensación de que un poco le tapas también, o ese año donde también puede dar el salto, o con un entrenador nuevo, cambio de cosas, puede dar ese salto y que poco le estás tapando. Habrá que ver, pero bueno, es verdad que por su trayectoria en el Lyon últimamente y en el Olympique de Marsella, donde estuvo 5 temporadas, pues no ha dejado muy buenas sensaciones y tampoco ha tenido mucha continuidad. Eso por el lado del central croata, que es a esta hora el jugador que más cerca está de convertirse en el primer fichaje de la Real Sociedad 25-26. A esta hora lo tiene prácticamente cerrado, faltarían unos flecos. Quien hace unas 17 horas, 16, parecía el más cercano a fichar por la Real y que a esta hora no está todo tan avanzado, pero nos consta que sí son negociaciones muy avanzadas las que están teniendo Real Sociedad y Wolverhampton, son las que tienen por el futbolista portugués Gonzalo Guedes. Todo sale ayer a la noche a través de uno de los diarios referencia de Portugal, como es el diario Récord. En Portugal hay dos a seguir, que son A Bola y el Récord. Este diario publicaba que la Real ya lo tenía cerrado con Gonzalo Guedes, futbolista también, por cierto, de 28 años, que incluso a las 11 menos cuarto actualizaron la noticia y aseguraban que ya había pasado el reconocimiento médico con la Real. Es decir, que en Portugal lo dan por requete cerrado. Aquí los medios guipuzcoanos han sido más cautelosos con el tema, no lo dan por cerrado. De hecho, dicen que algunos medios que es un jugador que interesa, que es un jugador por el que se ha hablado, pero que tampoco es como lo ponen en Portugal ya, algo que esté finiquitado. A nosotros sí nos consta que haya negociaciones avanzadas, pero hay que mantenerse a la espera. Desde luego su llegada provocaría indudablemente la salida de Becker, porque el overbooking de jugadores es tremendo. Llegaría como extremo izquierdo Gonzalo Guedes, exjugador del Valencia, del Villarreal, de los Wolves, del Benfica. De hecho jugó contra la Real en Champions, del Paris Saint-Germain. Es un futbolista que ha movido muchísimos millones de euros en los últimos años, que lo petó con el Valencia de Marcelino. Era mi jugador favorito de la 17-18, pero que en los últimos años las lesiones le han lastrado muchísimo. Un jugador con muchísima versatilidad, con un gran regate y que vendría a hacer competencia a Ander Barrenechea. Son ahora mismo la 1:26, vamos a hacer una pequeña pausa y traemos aquí a un invitado, a Marco Rodrigo Azcue, para hablar de Guedes, para hablar de nuestro amigo croata Duje Kaletakar y para escuchar a los oyentes. ¿Que sabes, Gary, cómo se han enterado del fichaje del croata? Por el canal de difusión. Efectivamente, por WhatsApp 638052141. Enviadnos si queréis estar dentro del grupo de difusión de Onda Vasca al que podéis unir para conocer toda la información que vamos publicando al momento y así no os perdéis absolutamente nada. Pequeña pausa y volvemos con los fichajes de la Real.